Cayó uno de los pandilleros más peligrosos en el territorio salvadoreño. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Les saluda su amiga La Huichita. Durante años, vendedores, repartidores de comida rápida y personas que no eran residentes de la colonia 22 de abril, ubicada a un costado del Boulevard del Ejército en Soyapango, no podían ingresar al lugar por el miedo a ser víctimas de los delincuentes que dominaban la zona. Uno de los responsables de esas prohibiciones y que las personas no fueran libres en su propia comunidad es este pandillero que usted tiene en pantalla, quien responde al nombre de Freddy Vladimir Arias Alegría, alias Peppa Pig. Este sujeto al principio era un homeboy, luego pasó a ser uno de los cabecillas y durante años impuso esas prohibiciones en nombre de esa organización criminal. Hasta que con el inicio del Plan Control Territorial y la guerra contra las pandillas, eso terminó y ahora la gente pues vive libre en su comunidad. Alias Peppa Pig había logrado evadir a la justicia, sin embargo ya fue capturado y será remitido por agrupaciones ilícitas, además que posee antecedentes por homicidio agravado, intento de homicidio y extorsión agravada. A este pandillero le espera el CECOT, mientras que las personas disfrutan de la libertad y la tranquilidad que poco a poco se nos ha ido devolviendo en el territorio salvadoreño. Las autoridades continúan limpiando el territorio. Bien gordito estaba este sujeto que vivió a costillas del pueblo salvadoreño durante muchos años. Allá en el CECOT lo van a poner a dieta, allá sí va a bajar de peso, se le va a ir esa gran panza que tiene, porque allá sí le va a tocar frijolitos con tortilla. Miren nosotros cómo sufríamos a consecuencia de estos delincuentes, ellos bien comidos, bien hartados, como decimos acá en El Salvador, y nosotros sufriendo, esa pobre gente que tenía que pagar extorsión cada semana o incluso a diario, porque habían negocios pequeños que a diario tenían que pagar la renta cada vez que pusieran su negocito, su mesita con su ventecita, cada día tenían que pagar. Otros negocios pagaban a la semana, otros a los 15 días, pero la idea de los pandilleros era que todos tenían que pagar ese mentado impuesto que ellos habían decidido imponerle a la gente que honradamente se rebusca por ganarse el sustento diario. Este pandillero fue sacado de circulación y va a pasar muchos años tras las rejas, y mire, bien pechito se va a poner allá adentro en el CECOT, porque ahora sí ya no se va a dar la gran vida que se daba aquí afuera a costillas de la gente que sí trabaja honradamente. Además de eso, tenemos otra captura que fue realizada en Belice. Se trata de Gerson Rubio Amaya, alias Popeye. Tras el trabajo en conjunto de la PNC con las autoridades de seguridad de otros países de la región, este pandillero ya fue recibido en las fronteras nacionales y será procesado por los delitos cometidos. En Belice andaba huyendo este pandillero. Yo recuerdo que el otro día leía unos comentarios de una publicación que yo había hecho que me decían: los pandilleros se han mudado a Belice, los pandilleros han huido para allá, y aquí está una prueba irrefutable de eso. Este pandillero pensó que con huir hacia Belice, él ya se había escapado de la persecución que la policía ha desatado en este país en contra de los criminales, pero no fue así. Ya está en El Salvador y le espera una larga condena también en el CECOT, en esa cárcel de máxima seguridad donde no podrán escaparse y tampoco serán puestos en libertad, porque ahora el sistema de justicia sí funciona. Ahora ya no van a salir a los 3 días como lo hacían en el pasado. Ahora sí se van a enfrentar con muchos años de prisión. Además, la Fuerza Armada y la PNC ubicó a este pandillero, quien lleva por nombre José Carlos Rodríguez Rivas. Esto fue en Berlín, Usulután. Este pandillero posee una orden de captura vigente por varios delitos de los que se le están acusando. Y es lo que yo le estaba diciendo, durante muchos años fuimos víctimas de estos delincuentes que sin piedad alguna hacían de las suyas, y es que las autoridades no podían hacer nada, porque recordemos que los gobiernos en turno eran quienes mimaban, eran quienes protegían, quienes consentían y adiestraban a estos delincuentes, pero eso se ha acabado. Y bien, cambiamos de información para comentarles
que el diputado, el jefe de fracción del FMLN, Jaime Guevara, anda chillando por todo esto porque derribaron el monumento que el FMLN había construido. Él dice que el presidente de la República jamás va a poder borrar de la mente y del corazón esta historia que nosotros tenemos como pueblo. Esas fueron las palabras de Jaime Guevara, ya que se siente dolido y ofendido con la demolición del monumento a la reconciliación. Él asegura que esto tiene un fin electoral. La verdad es que ese monumento, como decían muchos, como se ha presumido, que ese monumento Sánchez Serén lo mandó a construir en honor a su hija. Esa fue una mentira y ese monumento es muy conocido también en El Salvador como el monumento a la corrupción, donde se gastaron miles de dólares y al final ese monumento en eso se convirtió, un monumento a la corrupción que el FMLN tenía en esos gobiernos. Este monumento fue construido en el gobierno del FMLN cuando, recordando los años, celebrando los años de reconciliación. Los acuerdos de paz. Sí, nosotros estamos viendo una característica del actual presidente de la República, de este gobierno, y es que están buscando acciones que lo único que promueven, o mejor dicho, lo que alimentan este tipo de acciones, como destruir, botar estos monumentos a la memoria histórica, es alimentar esa política de odio que el presidente ha infundado desde sus principios en este quinquenio. Fue una característica bien marcada de promover, generar el odio. Una acción como esta en este momento podemos hacerle varios análisis. La primera es que tiene un fin electoral y ellos están con la función, digamos, con la consigna, en este caso particular, de eliminar, excluir. Ellos llaman enterrar al FMLN. Por eso nosotros decimos que este tipo de obras, este tipo de monumentos que fueron realizados en administraciones del FMLN con el propósito de rescatar la memoria histórica en este pueblo, es que no, ellos difícilmente van a poder, a través de los decretos, a través de la eliminación, el desmontaje de estos símbolos, de estos monumentos, ellos van a poder borrar la memoria histórica que está en la mente, que está en el corazón del pueblo. Aquí hay que preguntarle a los actores principales de esa guerra que nadie la quiso, pero que fue necesaria en esos entonces, porque estábamos enfrentándonos como pueblo a dictaduras militares represivas en este país, donde cualquiera que se atrevía a hablar era silenciado, desaparecido, torturado, asesinado. Ante eso se enfrentó el pueblo, y ahí ahora ver, digamos, a un ex guerrillero, a un miembro de la Fuerza Armada, de la Guardia, etcétera, esos cuerpos represivos, digamos, en un momento de paz, después de la firma de los acuerdos de paz, donde pueden ellos dialogar, pueden contar sus vivencias de esa guerra que nosotros tuvimos como país. Eso es algo real. El presidente es un maniático pensando, o está muy atrasado pensando de que con estas acciones va a borrar la memoria de esos pueblos, de estas personas que fueron actores claves en el conflicto armado. Jamás, el presidente de la República jamás va a poder borrar de la mente y del corazón esta historia que nosotros tenemos como pueblo. Y el ataque, cuando nosotros vemos este tipo de acciones, este tipo de conducta de odio, de intolerancia, de borrar toda evidencia, no es contra el FMLN. Es más allá, es contra la historia de nuestros pueblos. Es decir, lo que ellos están pretendiendo hacer con este tipo de acciones es decirle a las generaciones presentes, actuales, que aquí no existió tal acuerdo de paz, y están manejando, digamos, discursos perversos fuera de contexto, donde dicen de que esos monumentos representan un pacto entre dos fuerzas corruptas que se lucraron de esos acuerdos de paz. Totalmente una ignorancia de la historia. Nosotros particularmente venimos de un pueblo de Morazán, un pueblo sufrido. Es más, ahí llegó el actual presidente a levantar el puño izquierdo con música de un grupo revolucionario, los Trovoces de Morazán. Ahí fue a Morazán, a ese pueblo sufrido, donde miles de personas dieron su vida por ver un país más justo, donde miles de personas contribuyeron a que hubiera un acuerdo de paz. Entonces, presidente de la República, señores del gobierno,
a través de los decretos, a través de la destrucción de monumentos, como lo han venido haciendo en este quinquenio, jamás van a borrar la historia, jamás van a borrar las vivencias, la historia de nuestro pueblo. Ese monumento derribado no tiene ningún recuerdo positivo para los salvadoreños, al contrario, era el recuerdo del robo y la corrupción del FMLN. Y antes de terminar este video, me encontré con las declaraciones de Walter Araujo, quien dijo: ver caer a la hija de Sánchez Serén es ver caer el pacto entre corruptos. Comentarios del analista Walter Araujo sobre la demolición de este monumento que el FMLN como ha lamentado que se lo botaron y que ya no vamos a ver más esa cara fea que teníamos ahí. En fin. Le dieron dinero a los militares asesinos en el tiempo. Decía uno, todo sea para que ya no haya violencia en el país. ¿Saben por qué yo dejé de pensar en ese proceso como algo bueno y que ha hecho lo excelente el presidente al declararlo una farsa? Es porque esa farsa permitió la segunda gran guerra que nos costó casi 100.000 muertos, la de las pandillas, y no se preocuparon por el país. Crearon una falsa Policía Nacional Civil en la cual llegaban a lucrarse gente como Rodrigo Ávila, a hacer mafiada y media, a vender pistolas, a hacer un montón de cosas. Ese es el problema de eso. Por eso es una farsa. Y ver caer, ahí voy a tu pregunta, ver caer la chichona, la michona, como le digan, la hija de Sánchez Serén, es ver caer el pacto de corruptos. Es un símbolo que el pueblo esperaba, que el pueblo quería, que el pueblo anhelaba, y hoy es una realidad. Es que aquí hay que seguir votando, y hay que votar el monumento de Chafijandal también. Falta. Hay otro de un par de guerrilleros que están allá por Mexicano. Hay esa estatua, ese redondel Roberto Aguizón, hay que volarlo también, y hay que romper con el pasado, porque eso así ha sido la sociedad. Todo ese pasado se rompe también con símbolos, y es los sentimientos de avance de la sociedad. Todos esos monumentos o estatuas que se hayan construido en homenaje a personajes del FMLN o a personajes de Arena tienen que ser demolidos. No representan la historia del pueblo salvadoreño, representan la historia de ese reducido grupo de políticos que se lucraron de la necesidad de este país. Todos esos monumentos deben ser derribados y construirse plazas de recreación para las familias. Ya no más el recuerdo de esa bola de corruptos que nos destruyeron. ¿Usted qué opina? Hágamelo saber en los comentarios. Su opinión para mí es muy importante. Regáleme un me gusta y comparta este video, porque esa es la manera en la cual llegamos a más personas. Que Dios me los bendiga. Les informó la Wichita. Nos vemos en la próxima.